Vamos a lo que vinimos. Hoy cerramos una semana de la mesa redonda de situaciones, personajes extraños, raros. Y hoy terminamos con una lista poco honrosa de los peores pitchers que más picharon en Grandes Ligas. ¿Por qué que más picharon? Porque no vamos a gastar el tiempo con alguien que accidentalmente haya sido dejado lanzar un día o 2 días. No. Estos son pitchers que acumularon muchos palos a lo largo de sus carreras. Y hoy comienza Kevin Cabral. Bueno, yo voy a comenzar con un lanzador que tuvo su carrera, vamos a decir, en los inicios de la época de la bola viva, específicamente entre 1925 y 1931. El nombre de ese lanzador, Claude Willoughby, lanzador derecho que hizo su carrera principalmente con los Phillies de Filadelfia. Es mucho más fácil usted ver un jugador de ofensiva que haya tenido una carrera larga, a pesar de ser, por ejemplo, un bateador pobre, por lo que explicábamos ayer. Un jugador que es sobresaliente defensivamente va a continuar recibiendo oportunidades. Es menos común en los lanzadores. Algo tienen que ver los equipos en un lanzador para mantenerse entregándole la pelota, sobre todo como un pitcher abridor, o tienen que ser equipos muy pobres. Una de las dos. En el caso de Willoughby, de alguna manera hubo una combinación de ambos factores, porque esos equipos de los Phillies de Filadelfia de esos años de finales de la década de los 20 consistentemente estaban perdiendo 100 juegos. Y obviamente cuando eso ocurre, la calidad del picheo no es mucha. Y Willoughby continuó recibiendo la pelota a pesar de una actuación deficiente. Eso le permitió tirar 841 innings y un tercio de Grandes Ligas, a pesar de unas estadísticas horrorosas que comenzaban con un promedio de carreras limpias de por vida de 5.84. Y en un par de temporadas, vamos a decir 4 temporadas en las que pudo tirar una cantidad de entradas razonable, en solo una de ellas tuvo un promedio de carreras limpias por debajo de 5 y fue 4.99. Así que 5.84 con récord de 38 ganados y 58 perdidos. Eso da un porcentaje de 396, muy pobre también. Además de eso, esa era una época en la que no se ponchaba mucho, pero Willoughby lo llevaba al extremo. 175 ponches en 841 innings y un tercio, un promedio de 1.9 por cada 9 entradas. Y para colmo, 406 bases por bolas. 175 ponches, 406 bases por bolas, además de que permitió casi 12 hits por cada 9 entradas. O sea que estamos hablando de un lanzador que permitió más de 16 corredores por cada 9 entradas durante su carrera de 7 años en Grandes Ligas. Así que por eso, y fíjense, WAR es una estadística acumulativa. No es muy común ver a un lanzador que acumule un WAR negativo, y el WAR de por vida de Willoughby fue 0.3. O sea que definitivamente no hay muchos hombres que hayan tomado la pelota con peor actuación que ese. 5.84 de promedio de carreras limpias en 841 innings y un tercio lanzados entre 1925 y 1931. Así que ese es mi candidato de hoy, Claude Willoughby. Mi candidato es un hombre que lanzó recientemente en Grandes Ligas y que es muy conocido por los fanáticos dominicanos en sentido general. Y yo tengo que entrar en el grupo de uno de los peores lanzadores de toda la historia, al arubiano Sidney Ponson, quien lanzó 12 temporadas en Grandes Ligas e hizo 298 apariciones, 278 de ellas como abridor. A mí me llama mucho la atención el que Ponson pudiera prolongar tanto su carrera, principalmente con los Orioles de Baltimore, equipo con el que estuvo por más de 8 temporadas en sentido general. Pero en el caso de Ponson, nunca tuvo efectividad. En 11 de las 12 temporadas que estuvo en Grandes Ligas, tuvo efectividad por debajo de 4. Y en 4 oportunidades tuvo efectividad por encima de 5.
en 3 oportunidades tuvo efectividad por encima de 6. En sentido general, acumuló apenas 91 victorias y perdió 113 partidos, con un porcentaje de victorias de 446 y una efectividad de por vida de 5.03. Ponson no ponchaba la gran cosa, acumuló 1.031 ponches en 12 años que jugó en Grandes Ligas, siendo su mayor total de 152 ponches en la temporada del 2000. Otorgaba, lo que sí no otorgaba tantas bases por bolas, 609 bases por bolas contra sus 1.031 ponches, pero permitía 10.2 hits por cada 9 entradas lanzadas. O sea, era un hombre que cada vez que subía al montículo era castigado por sus contrarios. En sentido general, tuvo un whip de 1.484, mientras que su efectividad ajustada fue de 89. Un terrible lanzador en sentido general. Kevin les explicaba hace un rato cómo era extraño que un lanzador acumulara poco WAR o WAR negativo. En el caso de Ponson, tuvo un WAR en sentido general de 11.2, pero su WAR en las últimas 7 temporadas en las que vio acción fue negativo, menos 1.3 en el 2005, menos 0.2 en el 2006, menos 0.6 en el 2007, menos 0.7 en el 2009, en el 2008 tuvo 0.2 de WAR, pero en sentido general un desastre, 11.2 de WAR acumulados en una carrera de 12 años en Grandes Ligas, en la que la oposición le bateaba con mucha libertad. Era como el hombre que cada vez que subía al montículo pues iba a recibir unos cuantos palos, como demuestra su efectividad de 5.03 de por vida y los 223 cuadrangulares o 26 por temporada que permitía el arubiano. Así que vamos a incluir en este grupo a Sidney Ponson, principalmente de los Orioles de Baltimore, como uno de los peores lanzadores de la historia, y aún así lo dejaron lanzar 1.760 entradas y un tercio en su carrera. Bien, pues yo voy a hablar acerca de un nombre relativamente contemporáneo y que muchos fanáticos seguramente recordarán. A inicios de la década del 90, uno de los principales prospectos de picheo del béisbol era un alto y fuerte lanzador derecho que había sido drafteado en primera ronda del draft de 1990 de una escuela superior de Texas, el típico lanzador de poder tejano, 6 pies 5 pulgadas, más de 200 libras, y todo el mundo pensaba en Roger Clemens, en Nolan Ryan y bajo esa estirpe de lanzadores abridores de Texas. El nombre que me refiero es el de Todd Van Poppel, selección de primera ronda, número 14 en sentido general de los Atléticos de Oakland en el draft de 1990. La de Van Poppel es una de esas historias de promesas incumplidas. De hecho, estaba tan cotizado en ese momento que nada más y nada menos que los Bravos de Atlanta pensaron en hacerlo su selección número 1, pero Van Poppel, que sabía de el interés que había en él y de la posibilidad de que fuera selección de primera ronda, había dicho de antemano que él no tenía intenciones de firmar con los Bravos de Atlanta. Los Bravos, por esa situación, decidieron ignorarlo, no seleccionarlo en el draft, y en su lugar seleccionaron a Chipper Jones. No creo que le haya ido tan mal a los Bravos con esa decisión. Finalmente, los Atléticos firmaron a Van Poppel como parte de lo que en ese draft del 90 los Atléticos pensaban iba a ser su rotación de futuro, donde eligieron también otros 3 lanzadores, todos que fueron un fracaso, como lanzadores abridores en ese draft. Pero yo creo que el más sonoro de todos fue Van Poppel, que el grupo en sentido general era el que tenía más talento sin duda. Una bola rápida que estaba siempre en las altas 90 millas por hora, generalmente tocaba los 3 dígitos. El problema era que no tenía mucho movimiento y que sus picheos secundarios nunca se desarrollaron. Los Atléticos lo tomaron en el draft, rápidamente en el 91 ya estaba en Grandes Ligas, quizá de manera acelerada, con solamente 19 años. Hizo su debut en un partido que inició, le anotaron 5 carreras en 4 entradas y 2 tercios. Después en el 92 se la pasó todo el tiempo en Liga Menor, donde su carrera en Liga Menor no fue que él tuvo tampoco mucho éxito, pero yo creo que por un tema de quizás todo lo que se habló de él como prospecto, el hecho de que también los Atléticos le dieron un contrato de Liga Mayor cuando lo tomaron en el draft y no tenían muchas opciones con él,
Finalmente Van Poppel fue subido en 1993 con los Atléticos, donde hizo 16 aperturas, donde en 84 entradas dio más bases por bolas, 62 que ponches con 47, terminó con récord de 6-6, pero una efectividad de 5.04. Y de ahí en adelante empezó una carrera en el rol de abridor que siempre fue desastrosa. Al año siguiente, en el 94, 7-10, 6.09. En el 95, 4-8, 4.88. Problemas de control. No ponchaba en el mismo nivel que se esperaba de acuerdo al potencial que tenía en su brazo. Finalmente, en 1996, entre los Atléticos y los Tigres de Detroit, Van Poppel trabajó en 37 partidos, 15 como abridor. Y oigan esto, 3 ganados, 9 perdidos, 9.06 de promedio de carreras limpias, con un total de 62 boletos y solamente 53 ponches en 99 entradas y un tercio, y le dieron 139 hits. Para no cansarles la historia, Van Poppel después estuvo saltando, estuvo en Detroit, después en los Piratas un momento, lanzó con los Cachorros ya como relevista, donde quizás tuvo sus mejores momentos como lanzador de Grandes Ligas, incluyendo un año donde tuvo una efectividad de 2.52 tirando desde el bullpen, aunque con muchísimas bases por bolas, 38 en 75 innings, por esa vez ponchó muchos con 90. Y al final Van Poppel se retiró con una marca en 11 temporadas en Grandes Ligas de 40 ganados, 52 perdidos, 5.58 de promedio de carreras limpias. Su promedio de carreras limpias ajustado fue de 80, o sea, un 20% peor que el lanzador promedio de Grandes Ligas, con un total de promedio de carreras limpias independiente de la defensa de 5.16, menos 0.3 victorias sobre nivel reemplazo en la versión de Baseball Reference. La de Fangraphs lo trata mejor porque como él ponchaba, se retiró con 2.4, pero un promedio de carreras limpias de por vida de 5.58. Donde Van Poppel lo hizo peor, precisamente era en el rol que se suponía él iba a ser un estelar en Grandes Ligas, y fue el rol de lanzador abridor. Nunca llegó a establecerse como abridor a nivel de Grandes Ligas, sobre todo el problema del control, el problema de que su recta, a pesar de la velocidad, no tenía mucho movimiento, ni tenía tampoco comando de ella. Como lanzador abridor, su récord fue de 25-37 y 6.31 en 98 partidos iniciados en Grandes Ligas y más de 500 entradas. Y como relevista le fue mejor, pero no tanto, 15-15, 4.60 de efectividad. Ese es Todd Van Poppel, reitero, un lanzador con características de prospecto grado A que nunca precisamente llegó a dar el grado a nivel de Grandes Ligas. Mi mención en esta lista, estamos hablando de los peores pitchers que lanzaron mucho en la historia de Grandes Ligas. Y yo me voy con Mil Gaston, pitcher derecho, que lanzó entre el 24 y el 34, 11 años con los Yankees, con los San Luis Browns, con Washington, con Boston y con los Medias Blancas de Chicago. Ese señor comenzó su carrera con 5-3, 4.50 en el 24. Ok, solamente 86 innings, solamente ponchó 24 y dio 44 boletos, pero es un muchacho joven, aunque no era tan joven. Él llegó a los 28 años, llegó tarde a Grandes Ligas, pero digamos que no conocía la liga. Al año siguiente, ya su primer año completo, 15-14, 4.41, siguió regalando boletos y ponchando poco, 101 boletos, 84 ponches, pero tiró al menos 238 entradas. El desastre comenzó ahí mismo. 10-18 el año siguiente, líder de derrotas, con 4.33, líder de carreras limpias permitidas, líder de jonrones permitidos. 13-17, 5.00. 6-12, 5.51. 13-20 en el 30, líder de derrotas nuevamente, efectividad de 3.92 y nuevamente da muchísimas bases por bolas, aunque asombrosamente ponchó uno más que los boletos, 99-98. Fue líder de wild pitch por segundo año consecutivo, porque esa es otra. Era descontrolado, no ponchaba, permitía muchísimos hits y también tiraba muchos wild pitch. En sentido general, 11 temporadas lo dejaron tirar 2.105 entradas. Efectividad global de 4.55 con un porcentaje de ganados y perdidos de 3.70. Una cosa terriblemente pobre
solamente ponchó 615 en su carrera y regaló 836 boletos. La efectividad plus, 96, lo que significa que fue un 4% inferior a la era en que lanzó. Como las Worlds son acumuladas, él en Baseball Reference le va bien porque acumuló 16.2. No sé si se consiguió unos matemáticos amigos ahí que le arreglaran un par de cosas, pero cuando usted ve esa cantidad de World, piensa en un pitcher que fue medianamente decente. Este señor no fue medianamente decente. En 11 años en Grandes Ligas le dieron un promedio de 255 hits por cada 162 entradas. Él permitió 10 hits por cada 9 entradas lanzadas y solamente ponchó 2.6 bateadores por cada 9 entradas lanzadas. Un terrible lanzador que tuvo la pelota cada 5 o cada 4 días de manera regular, porque él hizo 269 aperturas y en casi todas sus temporadas en Grandes Ligas consiguió más de 25 aperturas. Ese señor, repito, se llamó Milt Gaston. Vámonos ahora con una ronda rapidita de menciones de los peores pitchers que lanzaron mucho en Grandes Ligas. Kevin. Bueno, yo voy a mencionar un lanzador, vamos a decir, de una época más reciente que el primero, que es el pitcher derecho de principalmente la década de los 70, Jesse Jefferson, que fue escogido por los Orioles de Baltimore y llegó a Grandes Ligas como en 1973, como un lanzador que se suponía iba a integrarse y a ser parte importante de la rotación de los Orioles de Baltimore, que en esa época era excelente. Sin embargo, Jefferson nunca pudo desarrollarse. Los Orioles, que en esa época siempre tomaban las decisiones correctas, o en la mayoría de los casos, con relación a quién mantener en el equipo y a quién negociar, lo enviaron a los Medias Blancas de Chicago y de ahí Jefferson fue a parar a Toronto, donde fue parte de la rotación original de los Blue Jays en 1977, cuando la franquicia inició. Nunca pudo lanzar de manera efectiva en Grandes Ligas. Tuvo un récord horrible de 39 victorias, 81 derrotas, promedio de carreras limpias de 4.81, más de 4 bases por bolas por cada 9 entradas y también poco más de 4 ponches para un WAR de 0.7 de por vida. Pero imagínense, porcentaje de ganados y perdidos de 325, promedio de carreras limpias de 4.81 y menos de 4 ponches y medio por cada 9 entradas. No había mucho que buscar con Jesse Jefferson, que es mi mención de hoy. Yo voy a agregar en mi listado de las menciones de honor o deshonor, como usted quiera llamarle, un lanzador llamado Sox Seibert, que perteneció a los Bravos de Atlanta, a los Bravos de Boston específicamente, la franquicia de los Bravos. Pero la historia de este señor es bastante particular, porque él debutó en Grandes Ligas en 1916 con los Atléticos de Filadelfia y jugó 16 y 17 con ese equipo. No jugó en el 18 y regresó en el 1919. En esos 3 años en Filadelfia, él tuvo marca de 7 y 20 y 4.24 de efectividad. Con los Bravos de Boston, las cosas fueron tan desastrosas, si no más. Perdió, pero sucedió 10 años después de haberse retirado hasta cierto punto, entre comillas, porque entre 1919 y 1929 él no lanzó en Grandes Ligas y regresó con los Bravos de Boston para tener marca de 12 y 17 y 4.73 de efectividad en el 29, 15 y 16 en el 30 con 4.12 de efectividad y 10 y 18 en 1931 con 4.67 de efectividad. En una carrera de 8 años tuvo marca de 48.85, 361 solamente de porcentaje de victorias, 4.43 de efectividad, ponchó solo 296 rivales y dio 405 bases por bolas. Es grande el asunto cuando usted da más bases por bolas de los ponches que puede conseguir. Un whip de por vida de 1.489 y un FIP de 4.38. Acumuló 5.1 de WAR en una carrera en la que apenas tuvo 2 temporadas de 8 con WAR positivo. Todas las otras
fueron negativas. Así que mi mención, Sox Seibel, quien jugó para los Bravos de Boston principalmente en 8 años en Grandes Ligas. Bien, pues mi mención va para un lanzador también de la época reciente, un lanzador de la década de los 90, y me refiero al abridor derecho Kevin Jarvis. Jarvis, que llegó a Grandes Ligas con el equipo de los Rojos de Cincinnati, se retiró con un promedio de carreras limpias de 6.03 en 187 partidos en Grandes Ligas, 118 como abridor, marca de 34 ganados, 49 perdidos en 780 entradas. Y Jarvis tiene el segundo promedio de carreras limpias más alto en la historia de Grandes Ligas para un pitcher con al menos 500 entradas en la era moderna, o sea, a partir de 1901, cuando nace la Liga Americana. Uno de esos lanzadores que lamentablemente le tocó ser un lanzador abridor mediocre en esos años donde la ofensiva estaba por las nubes. Tuvo años donde como abridor con más de 20 aperturas tuvo efectividad de 5.98, luego 7.68 en el 97, 12 ganados y 11 perdidos, que fue su mejor año en el 2001 con San Diego, pero efectividad de 4.79, y encabezó la Liga Nacional en cuadrangulares permitidos con 37, 5.87 en 16 aperturas en el 2003 con San Diego. Y su último año en Grandes Ligas actuó solamente en 9 partidos, tirando 28 entradas, le dieron 40 hits, ponchó solamente 13 y 7.71 de efectividad. Kevin Jarvis, algunos seguramente recuerdan a ese lanzador de los años 90, como les dije, segunda efectividad más alta entre lanzadores con más de 500 entradas a partir de la era moderna, 1901. Mi mención es para uno que no lanzó tanto, aunque estuvo 3 años diferentes en Grandes Ligas, y es también un nombre de esos raros, parecido a un polaco, John Van Benschoten. Y ese tiró el otro día, ese no tiró hace mucho. Lanzó con los Piratas en el 2004, 2007 y 2008. 2 ganados, 13 perdidos, 9.20 de efectividad de por vida. Él debutó con 1-3, 6.91, y parecía que lo peor había pasado. Pero lo bajaron a ligas menores, no lanzó en Grandes Ligas ni en el 2005 ni en el 2006, y lo subieron en el 2007 con 27 años. 0-7, 10.15. Bueno, pero no puede ser tan malo, esto no puede ser. Otro chance en el 2008, él va a mejorar, sí. 1-3, 10.48. Oigan bien, 6.91. 10.15, 10.48. Afortunadamente se lo quitaron. Apareció alguien en el barrio cuando te estaban rifando que decía a alguien, quítenselo, y se lo quitaron a Benschoten, y por eso su efectividad se quedó de por vida en 9.20. Lanzó 90 entradas, le dieron 125 hits y le anotaron 100 carreras, 68 boletos, y solamente ponchó a 65. Pero además, él dio 10 pelotazos. Esto es una cosa increíble. Su efectividad ajustada, 47. O sea, él fue un 53% peor que todos los pitchers que aparecieron en el béisbol entre el 2004 y el 2008. Este no lanzó tanto, como habíamos mencionado, pero es la peor efectividad de la historia de alguien que lo hayan dejado lanzar de manera consistente por más de un año. Repito el nombre, John Van Benschoten. Y de esta manera terminamos esta semana con esta mesa redonda especial. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos. Grandes en los Deportes.